Buenas tardes. Continuando con las capacitaciones que brindamos a través del SAMU sobre las emergencias más frecuentes, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el manejo inicial del stroke o del infarto cerebral o del ACV. Vamos a llamarlo ACV, accidente cerebrovascular, y de ellos lo que nos interesa más es el isquémico o la posibilidad que tiene de ser revertido usando trombolisis. ¿Cómo fue la presentación, por favor? Bueno, en los últimos 20 años ha ido evolucionando el tema de la trombolisis. Inicialmente se hacía solo trombolisis para el tema del infarto cardíaco. Durante algún tiempo, por los años 2000, estuvo en discusión que era más eficiente si la trombolisis o el cateterismo primario. Y actualmente la primera elección en cuanto a infarto cardíaco, un momento se apagó. En cuanto a infarto cardíaco, es el cateterismo cardíaco. Con respecta al ACV, al accidente cerebrovascular, alrededor del año 2000, o en el año 2000, en la primera guía de RCP, en las guías de venerización cardiopulmonar, en el curso avanzado, en la CLS, se incluyó lo que es la trombolisis en infarto cerebral, ¿no? Hablando hace casi 19 años, se veía realmente como una ilusión, como una utopía, ¿no? El tema del infarto cerebral o la trombolisis en el infarto cerebral. Hoy, 2019, los varios hospitales en Lima, tanto igual en clínicas privadas y en algunas regiones, se viene realizando la trombolisis. Lo que nos falta es el siguiente nivel, que sería la trombectomía. Y es un procedimiento de medicina intervencionista, pero si lo que disponemos en este momento es de trombolisis, la charla del día de hoy va a tratar cómo es que preparamos un paciente para trombolisis. Entonces, la atención prehospitalaria sí puede marcar la diferencia en el manejo del infarto cerebral. Vamos a revisar la cadena del stroke o del ACV. Lo primero es realizar un trabajo con la comunidad para la identificación de los síntomas de stroke. Básicamente son 3 síntomas: asimetría facial, pérdida de fuerza en extremidades, predominio de brazos, y el tercer signo es la disartria, dificultad para articular palabras. Entonces, si la comunidad estuviese entrenada y tuviese conciencia de que está frente a un stroke, posiblemente reaccionaría de otra manera. Pero la mayoría piensa que esto va a pasar, que es pasajero, o a veces los síntomas son pasados inadvertidos. Entonces, tenemos que partir de que es necesario que a nivel de comunidad se reconozcan los síntomas de un stroke o un infarto cerebral. Eso generará que haya una respuesta apropiada del caso y se activarán los servicios de emergencia. Lo segundo es que ya contamos con una central 106 de emergencia. Estamos presentes en 15 regiones a nivel nacional y la meta de este año es poder terminar el año con la implementación del SAMU en todas las regiones del Perú. Entonces, como información, el 80% de los casos de infarto cerebral podría detectarse por un operador entrenado. No necesariamente tiene que ser médico, pero si se hacen las preguntas adecuadas, el 80% podría identificar, en los casos podría identificarse como un stroke. Entonces, lo primero es la identificación de los síntomas. Una vez que los síntomas se identifican, tenemos la sospecha de que estamos frente a un cuadro de stroke, lo que se tiene que hacer es priorizar el despacho y la atención y todo el proceso que viene. Falta. Como tercer punto, están los preparativos dentro del hospital y la idea es confirmar de manera precoz que estamos frente a un caso sospechoso de infarto cerebral. La aceptación de manera priorizada del paciente, y aquí es un papel muy importante el tema de la pre-notificación, que el hospital sepa que estamos viendo o que estamos llegando con un paciente que es tributario para una fibrinolisis de emergencia. Y ya dentro del hospital tenemos el triaje inmediato,
el acceso al equipo multidisciplinario y necesitamos imágenes, en este caso, tomografía o TEM, tomografía helicoidal multicorte del cerebro para descartar la posibilidad de sangrado. Si hay sangrado, no puede ser tributario de trombolisis. Y finalmente, en caso que sea isquémico, brindar el tratamiento adecuado. La prioridad en el transporte y en el tratamiento. Es lo que significa cuando hacemos un diagnóstico precoz de ACV. ¿Qué tiempos son los que nos demoran? ¿En qué momentos de atención perdemos a veces minutos? Si la atención se toma como síntomas generales y no se reconoce, vamos a haber hecho un inadecuado reconocimiento de signos y síntomas. Puede ser porque no hay un protocolo o porque no hemos pensado en esa posibilidad de diagnóstico. La priorización inadecuada del caso, ya que vamos a estar frente a una situación en la que no tenemos la sospecha que estamos frente a un infarto cerebral. Si no sospechamos que estamos frente a un infarto cerebral, va a ser bien difícil que podamos priorizar el caso. Y esto genera tiempos o demoras en el despacho y el desplazamiento de la unidad, ¿no? Lo importante, una vez que se genera la alerta de que estamos frente a un posible cuadro de un infarto cerebral y que estamos dentro del periodo de ventana, que ha ocurrido menos de 4 horas o de manera inmediata, todos los que participamos en el prehospitalario debemos tener presente de que cada minuto que demoramos le quitamos posibilidad de que este paciente con secuelas o incluso de que tenga riesgo de vida. A veces llega la ambulancia y por inexperiencia nos puede pasar de que hagamos una evaluación inadecuada del paciente. Estoy hablando de los puntos que generan demora en la atención. Una inadecuada o nula comunicación con el hospital receptor, ¿no? Y cuando se hace el traslado ya fuera del periodo de ventana. Un infarto cerebral con menos de 4 horas de evolución es una prioridad 1, un infarto cerebral con más de 4 horas es una prioridad 2. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que debemos trabajar con la población? Primero, el reconocimiento de los síntomas. Para eso hay escalas como la FAS o como la hamaca, ¿no? Habla con dificultad, mueve las manos con dificultad y tiene asimetría en la cara, ¿no? Hamaca. La escala que más se usa es la de Cincinnati, que se basa también en tres esferas. Asimetría facial, movimiento de pérdida de fuerza en los brazos y disartria. La comunidad tiene que saber que cada segundo es valioso y cuenta, tiene que estar entrenada en cómo pide ayuda, llamar al 106 o al 116, que es bomberos, donde no haya el SAM. Y saber de que esta atención o esta solicitud de atención precoz puede marcar la diferencia. Entonces, como les había mencionado, el papel del centro regulador es muy importante porque haciendo las preguntas adecuadas, si tiene dificultad para hablar, si tiene dificultad para mover las extremidades, específicamente los brazos, y si la cara está, digamos, asimétrica de un lado con otro, hay una asimetría facial, entonces tenemos la posibilidad de estar frente a un cuadro de un infarto cerebral. Y eso se puede detectar solo con la llamada telefónica y las preguntas correctas. La siguiente. Entonces, en el hospital tenemos 4 fases bien definidas: el diagnóstico, la selección del hospital, el traslado al hospital y la prenotificación. Con respecto al diagnóstico de stroke, se han hecho varios trabajos y se encuentra, por ejemplo, de que el personal con entrenamiento puede llegar en promedio a detectar 93% del total de casos de infarto cerebral. Y personal sin entrenamiento alrededor de 70, ¿no? 68%. Así. Otro dato importante es que se ha hecho estudios para ver la sensibilidad y comparar si es que el nivel de preparación del personal que atiende, sea técnico, enfermero o médico, influye. Y lo que vemos es que estadísticamente no es significativa la diferencia, ¿no? En azul vemos personal paramédico, o sea, no médicos, y en verde personal médico. La detección de parálisis facial hay 68-70,
En parálisis de brazo los paramédicos detectan más y dificultad para hablar también los paramédicos detectan más. Entonces no hay una significancia significativa. O sea, no hay una diferencia significativa entre estas dos personas o grupos profesionales. La siguiente. Entonces, este botón representa de que una vez identificado el caso, nosotros desde el prehospitalario, desde la central, antes del despacho, podríamos estar lanzando una alerta sobre a todos los niveles que vienen después con la finalidad de ganar tiempo. Tiempo es cerebro. La siguiente. Con respecto a la selección del hospital, hace 6 meses venimos levantando información a través de los responsables o coordinadores de referencias que coordinan con los jefes de guardia de sus hospitales y permiten recoger cuál es la situación ante la posibilidad de que tengamos un caso de infarto cerebral. Me explico. Se hace un censo, se determina el hospital, quién está de jefe de guardia, senior cirujano de guardia programado, además si el tomógrafo está operativo, quién es el que registra la información y al final de observaciones si tienen capacidad o no para hacer trombolisis. Los hospitales que más están trombolizando es el Hospital 2 de Mayo, el Cayetano Heredia y el de Ciencias Neurológicas. La siguiente. Con respecto al traslado, la siguiente. Según la American Heart, hay 3 recomendaciones en cuanto a tiempo. Primero que el despacho debería hacerse en 90 segundos, el tiempo de respuesta menor a 8 minutos y el tiempo de permanencia máximo en el foco, o sea, cuánto es lo que debemos permanecer en el lugar, máximo 15 minutos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en el prehospitalario o en la ambulancia antes de la llegada al hospital? Mantener la oxigenación por encima del 94%, control de presión arterial periódico, ya cada 10 minutos, asegurar por lo menos un acceso endovenoso en la fractura del codo, el dosaje de la glucosa, porque hay cuadros que se llaman de mimetismo, o sea, se diagnostica una enfermedad cuando realmente es otra. Debemos tratar de aprovechar todos los tiempos muertos en el proceso. A veces estamos en tráfico y tenemos media hora para llegar. En media hora podemos hacer varias cosas con el paciente, no solamente ponerle un sol y mirarlo. Y finalmente, el traumatismo craneoencefálico nuestra intención debe ser la de llegar directamente con el paciente a la unidad de tomografía y no perder tiempo en shock trauma. Más adelante vamos a ver que hay unos tiempos interesantes, ¿no? Cuando se va directamente al tomógrafo, lo que puede suceder es que hagamos la imagen e iniciemos la trombolisis antes de los 25 minutos. Entonces, se han hecho, en 20 años, en varias ciudades, en varios países, vienen haciendo esto con relativamente frecuencia y ya, están demostrando de manera práctica cómo se rompen los tiempos, ¿no? Lo recomendado actualmente es, desde que el paciente llega, en los primeros 60 minutos debemos iniciar la trombolisis. Pero cuando se toman medidas y se llega directamente hasta el tomógrafo con el paciente en la misma camilla del SAMU, podemos bajar a menos de 30 minutos desde la que cruzó la puerta del paciente hasta que se obtiene la imagen y se determina o no si hay presencia o no de sangrado, y con eso se puede también determinar si el paciente es tributario o no de trombolisis. Hay que mantener la oxigenación encima del 94%. Si tiene 94 menos, hay que administrar oxígeno y garantizar 95 más. La siguiente. Hay que hacer un control de la presión arterial y podemos encontrar 2 escenarios. Uno de hipotensión, en la que se puede manejar con métodos de volumen de solución salina. Bajo ningún motivo se debe utilizar dextrosa. Recordemos, no dextrosemos a los pacientes. El tiempo de valoración de la presión arterial, lo ideal sería que sea cada 10 minutos para hacer un monitoreo y registro de ello. Lo que pasa es que el paciente, cuando está sufriendo un stroke y tiene poco tiempo de evolución, trata de defenderse y trata de organizarse. Entonces, un error frecuente es bajar la presión cuando se trata de una hipertensión reactiva. ¿Hasta qué valor podemos soportar en el hospitalario de presión? Hasta 220, 120.
Si tiene hasta 220, 120, lo mejor es no tocar la presión. Ya en el hospital, controlar la presión para llevarla seguramente a un 180, 110, que es lo ideal, la presión ideal para que un paciente entre a trombolisis. En el prehospitalario podemos manejar presiones hasta de 220, 120 sin ningún problema. Sobre eso, recién se daría medicación. Cuando hay una zona del cerebro que se queda sin irrigación, compensatoriamente el cuerpo lee eso y lo que hace es manda aumentar la presión. Entonces, si estamos teniendo un paciente con un stroke reciente, la idea es valorar la presión. Si está, por ejemplo, en 160, 160, 160, 170, lo mejor es no intervenir. Y hay que hacer un monitoreo porque la presión puede fluctuar. Cuando se produce el stroke, hay una zona del cerebro que se infarta y hay una zona de penumbra. El infarto se puede extender. La idea con este procedimiento es que el paciente se beneficie y puede hacer un control racional de la presión arterial. Si está hipotenso o menos de lesiones sistólicas, se pueden basar retos de 200, 250 cc de salino con el ánimo de mejorar la presión. La siguiente. Debemos asegurar por lo menos una buena vía de acceso periférico en la flexura del codo, pero debe colocarse en el brazo no pléjico, no en el brazo donde está la hemiparesis, sino en el brazo pléjico, para que haya un fluido o una distribución ideal de los medicamentos. La siguiente. La glucosa, en este caso la hipoglicemia, se considera que es un mimetismo o puede ser una enfermedad mimética con respecto al stroke. Mejor dicho, pacientes con hipoglicemia pueden focalizar y simular que están teniendo un cuadro de stroke, cuando realmente no es un stroke, es una hipoglicemia. Entonces, en el prehospitalario se debería administrar tratamiento cuando los valores son por lo menos de 60 miligramos por decilitro. Acá estamos en 94, perfecto. La siguiente. Y finalmente lo que es la prenotificación. ¿Qué es la prenotificación? Es darle aviso al hospital que estamos llevando un paciente de tantos años, con tanto de evolución, y que impresiona como un cuadro de stroke. Entonces, la idea es que se nos dé la prioridad para ingresar directamente con nuestra camilla hasta la cama del paciente. Eso sería lo ideal, sino un punto de encuentro intermedio para garantizar el traslado del paciente al hospital. La prenotificación puede servir para varias cosas. Puede servir para hacer también una preafiliación, o sea, dar el número de DNI del paciente y ver el tema de qué aseguradora le corresponde, qué IPRES es en la que está inscrito ese paciente. La siguiente. Acá en la parte superior lo que tenemos es un video, que al final de la presentación lo vamos a intentar ver, que trata sobre cómo el servicio prehospitalario llega hasta el tomógrafo, porque se considera que es parte del equipo. La llave es tratar de encontrar los mecanismos para romper las barreras y lograr una imagen en el menor tiempo posible. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la prenotificación? Primero, que abrevia la recepción en el hospital. Se reduce el tiempo por imagen a menos de 25 minutos, cuando era más de 60 lo recomendado. Y el tiempo total de proceso, o sea, desde que el paciente ingresa, se hace el diagnóstico, se inicia la trombolisis y se acaba la trombolisis, es tan corto que va de 150 a 113 minutos. O sea, más o menos un tercio es la disminución del tiempo. Y es bastante. La siguiente. Bien, vamos a ver ahora un video en el cual el paciente ingresa al hospital sin prenotificación. Entonces, es un video verídico. ¿Está en la pantalla o no? Pero vamos haciendo el resumen de lo que hemos visto. El prehospitalario puede permitir que reduzcamos los tiempos de atención del paciente y para eso tenemos que romper algunas
algunas barreras, algunos mitos en medicina. Al final, tiempo y cerebro, el SAMU trata enfermedades tiempo dependientes y la finalidad es tratar de hacer todo lo posible por el paciente para que llegue en la mejor condición y no solamente cruzarnos de brazos, poner una vía, si es que la ponemos, y tratar al paciente, sino la finalidad es que podamos salvar vidas. ¿Cómo salvamos vidas? Cuando reducimos los tiempos de respuesta y cuando logramos la integración de manera transversal de todos los actores, ¿no? El hospitalario, personal de guardia, el jefe de guardia, la unidad de hecho trauma, el médico de retén en rayos X, el personal auxiliar. Entonces, estos son los elementos que encontramos con mayor facilidad en un evento. Los puntos críticos, identificación precoz. Recordemos de que lo que no se identifique o lo que no pensemos como posible diagnóstico, jamás lo vamos a encontrar como diagnóstico. Mientras que no pensemos que el paciente pueda tener un stroke, no vamos a hacer las preguntas pertinentes. ¿Está correcto? ¿Yo tengo audio o no? ¿Sí? Bueno, en la esquina inferior derecha estamos observando el tiempo de ocurrencia, ¿no? Bueno, acá hemos puesto el video en el cual ha sido con notificación. Entonces, el paciente no va a shock trauma, sino de frente va al tomógrafo, ¿no? La licenciada, que es una enfermera que acompaña al personal de ambulancia, va haciendo la evaluación de la escala NITS durante el viaje al shock trauma, perdón, al tomógrafo. Entonces, estamos viendo que el paciente es una emergencia antigua, un hospital antiguo. Normalmente las emergencias modernas tienen el tomógrafo, o la emergencia del hospital tiene ya un tomógrafo, al menos un tomógrafo. Acá se han ido a otro departamento, a otra área, ¿no? Los servicios de emergencias médicas forman parte del equipo de trombolisis. Pues alrededor de los 7 minutos ya se cuenta con una imagen. ¿Está bueno el otro? Acá está el resumen. Ok. Con prenotificación, el paciente va de frente al tomógrafo, 8 minutos 21 segundos, desde que ingresó al paciente hasta que se hizo la tomografía. Y el tiempo de inicio de la terapia, 16 minutos. Entonces, el objetivo es hacer todo en 60 minutos. Y finalmente vamos a ver el video 3, que es sin prenotificación. Entonces acá llega, se presenta la enfermera no sabe nada, va a shock trauma. En shock trauma está el médico, le van a tomar un electrocardiograma, lo pasan de una camilla a otra.
Recién le van a avisar al neurólogo. Cinco minutos, seguimos en shock trauma. 18 minutos y llega el médico. Dieciocho minutos, S19 y seguimos en shock trauma. Le está pidiendo el médico la radiología, permiso a ver si puede llevar al paciente o no. Han dado pase para que vaya a la tomografía. 32 minutos desperdiciados, se puede haber hecho otra cosa. Va camino a tomografía. El neurólogo haciendo la evaluación del paciente. Mucho trabajo, ¿no? Una hora después. Hacer eso en completo. $63 minutos. Acá el resumen fue 68 minutos desde que pasó la puerta hasta que se hizo el diagnóstico. El diagnóstico no la tomografía. ¿Hay alguna pregunta?